el sabor amargo del mal oculto, una liberación divina en el corazón de lo cotidiano. El sol del mediodía besaba la ciudad con ese calor familiar que invitaba a una pausa, a un respiro en el ajetreo de la rutina. Para Julie, aquel era otro día más tejido con los hilos dorados de la alegría y la normalidad. A sus 20 años, llevaba la belleza no solo en los rasgos delicados de su rostro o en la sonrisa fácil que iluminaba cualquier ambiente, sino en su propia esencia. Era un alma vibrante, un imán de buenas energías, conocida por su gentileza y por la capacidad de hacer amigos por donde pasaba. Colegas de trabajo la adoraban, vecinos la saludaban con cariño, y en su corazón joven y optimista, la idea de tener enemigos parecía absurda. Un concepto lejano de películas o telenovelas, jamás aplicable a su vida soleada. Julie trabajaba en el centro bullicioso, en una oficina donde los días estaban llenos de plazos, llamadas telefónicas y la camaradería habitual entre colegas. Le gustaba lo que hacía, pero, como la mayoría, esperaba ansiosamente la hora del almuerzo, ese interludio sagrado que rompía la monotonía y recargaba las energías. Y casi siempre, su refugio era un pequeño restaurante-cafetería a pocas cuadras de allí. No era un lugar elegante, pero tenía la calidez de lo familiar, el olor a café mezclado con el de fritura fresca, el murmullo de las conversaciones, la sonrisa cansada pero amable de la señora de la caja. Era su lugarcito seguro, un punto de normalidad en medio del caos urbano. Ese día en particular, el hambre apretó un poco más temprano. Julie sintió un antojo específico. Los salados de aquel restaurante eran famosos en la zona, especialmente las coxiñas y los risoles, bocadillos salados populares en Brasil, siempre calientitos y sabrosos. Salió de la oficina con 2 colegas, riendo de alguna broma interna, el sol reflejándose en su cabello castaño y en sus ojos llenos de vida. Se despidió de ellas en la esquina, pues irían a otro lugar, y caminó los últimos metros hasta su destino habitual, ya anticipando el placer simple de una comida rápida y rica. Entró en la cafetería, saludó a la señora de la caja con un «Buenos días, doña Alicia», y pidió sus salados favoritos, 2 de ellos, para asegurar la satisfacción. Mientras esperaba que se los empacaran para llevar, observó el movimiento. Gente apurada tomando un bocadillo rápido, otros sentados en las pocas mesas, conversando o revisando sus celulares. Nada fuera de lo común. Tomó su paquete caliente, agradeció y salió, decidiendo comer allí cerca, tal vez en una banca de la plaza justo enfrente, para aprovechar el sol. Encontró una banca vacía bajo la sombra parcial de un árbol frondoso. El ruido del tráfico era un zumbido constante, pero allí, en ese pequeño oasis, se sentía en paz. Abrió su bolso, sacó el celular para dar un vistazo rápido a los mensajes y colocó el paquete de papel estraza a su lado, el aroma invitante abriéndole aún más el apetito. Estaba a punto de tomar el primer salado, la mente ya anticipando la textura crujiente por fuera y el relleno cremoso por dentro, cuando una voz masculina, tranquila pero firme, la interrumpió. «Señorita, espere un momento, por favor». Julie levantó la vista, sorprendida. Parado frente a ella había un hombre de mediana edad, tal vez de unos 40 y tantos años. Ropa sencilla, rostro común, nada que llamara la atención de forma especial, excepto quizás por la intensidad en la mirada. Había una urgencia contenida en su postura, una seriedad que contrastaba con el ambiente casual de la plaza. «¿Disculpe?», respondió Julie, un ligero tono de interrogación y tal vez una pizca de cautela en la voz. Ser abordada por extraños en el centro de la ciudad no siempre era agradable. El hombre, que más tarde sabría que se llamaba Wall, parecía genuinamente incómodo, como si luchara contra sus propias palabras. «Mire, no la conozco y no sé cómo decirle esto», comenzó. La voz baja, casi vacilante, pero con una firmeza subyacente. «Pero siento que debo decírselo de todos modos». Hizo una pausa, respiró hondo, y sus ojos encontraron los de ella con una sinceridad desconcertante. «¿Usted cree en Dios?». La pregunta tomó a Julie completamente por sorpresa. No era el tipo de abordaje que esperaba. Parpadeando, respondió, quizás un poco desarmada por su franqueza. «Sí, creo, mucho». Su fe era algo personal, una base tranquila en su vida, heredada de la familia, pero raramente discutida tan abruptamente con extraños. Un ligero alivio pareció suavizar los rasgos de Wall. «Entonces, es más fácil», murmuró, como si hablara más para sí mismo. Se acercó un paso, la mirada aún fija en ella, la intensidad aumentando. «Escuche,
Lo que voy a decirle puede sonar a locura, pero necesito que me escuche con atención. Dios acaba de mostrarme algo sobre usted, algo terrible. El corazón de Julie comenzó a latir más rápido. ¿Locura? ¿Terrible? ¿Qué quería aquel hombre? Miró a su alrededor, buscando instintivamente alguna familiaridad, alguna seguridad, pero estaba sola en esa banca, con un extraño hablando sobre Dios y peligros inminentes. El miedo comenzó a burbujear bajo la superficie de su calma habitual. ¿De qué está hablando?, preguntó, la voz un poco temblorosa. Wall no se anduvo con rodeos. Su voz adquirió un peso, una gravedad que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Julie. Dios me mostró allí, dijo, haciendo un gesto vago en dirección a la cafetería de donde ella venía, que se hizo una obra, un trabajo de magia negra, contra su vida. Magia negra. La expresión flotó en el aire, cargada de un peso ancestral y sombrío. Para Julie aquello pertenecía a un mundo irreal, a historias de terror, no a su realidad soleada. Sacudió la cabeza levemente, la incredulidad luchando contra el miedo creciente que inspiraba la sinceridad del hombre. Eso no puede ser, tartamudeó. No tengo enemigos, nadie me desearía mal. El mal no necesita razones lógicas, señorita, respondió Wall. La voz firme pero sin agresividad. Había compasión en su mirada, como si entendiera su conmoción. Y la intención de esta obra es terrible. Es para hacerla enloquecer, perder el juicio. O peor aún, causar una enfermedad que pueda consumirla poco a poco, hacerla perder todo, incluso acabar con su vida. Las palabras cayeron sobre Julie como piedras. Enloquecer, enfermedad, perderlo todo, morir. El contraste entre la belleza del día, la normalidad de su almuerzo y la oscuridad de aquellas palabras era vertiginoso. El miedo ahora era palpable, un nudo frío en el estómago. Miró el rostro de Wall, buscando alguna señal de burla, de delirio, pero solo encontró una convicción serena y preocupada. Incluso sin conocerlo, algo en su presencia, en la forma en que hablaba, le impedía simplemente descartarlo como un loco. Había una autoridad silenciosa en su voz, una paz extraña que contradecía la naturaleza terrible de su mensaje. Y, quizás lo más importante, estaba la mención a Dios, algo que resonaba en su propia fe. Aceptó el mensaje, no con la mente, que aún se resistía, sino con el corazón, que sentía la verdad en la urgencia de aquella advertencia. Asintió lentamente, con los ojos muy abiertos. Wall vio que ella estaba escuchando, que la barrera inicial de conmoción estaba siendo rota por la intuición y la fe. Entonces se inclinó ligeramente, bajando la voz como si compartiera un secreto crucial. Y esa magia negra fue colocada ahí. Señaló directamente el paquete de papel estraza en la banca, a su lado. ¿En ese salado que usted iba a comer? Julie miró el paquete como si se hubiera convertido en una serpiente. El salado, esa cosa simple, cotidiana, que había comido tantas veces en ese mismo lugar. ¿Cómo podría contener algo tan nefasto? ¿Cómo dice? Susurró, con la boca seca. Hay una cosa ahí dentro, continuó Wall, la descripción volviéndose aún más específica y perturbadora. Algo pequeño, envuelto en un montón de cabello humano. Usted iba a comerlo, a tragarlo y ni siquiera se daría cuenta. Y el mal comenzaría a actuar. Cabello. La imagen era grotesca, repulsiva. Una náusea subió por la garganta de Julie. Miró sus propias manos. Aún no había abierto el paquete. No había tocado los salados desde que salió de la cafetería. La advertencia había llegado en el último instante posible. Movida por un impulso irresistible, una necesidad urgente de confirmar o desmentir aquella horrenda afirmación, Julie tomó el paquete. Sus manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Rasgó el papel estraza con dedos torpes. Allí estaban los 2 salados dorados, aparentemente normales. Eligió uno, el corazón martillando contra sus costillas. Conteniendo la respiración, usando las uñas, comenzó a partirlo por la mitad con cuidado, y entonces lo vio. Exactamente como Wall había descrito. Acurrucado dentro de la masa y el relleno, casi perfectamente camuflado, había un pequeño bulto oscuro. No era grande, tal vez del tamaño de la uña del pulgar, pero era inconfundible. Hebras de cabello oscuro, grueso, enmarañado y firmemente enrollado alrededor de algo minúsculo e indefinido en el centro. Estaba allí, la prueba física de la increíble advertencia, la confirmación del horror. Un grito quedó atrapado en la garganta de Julie. Dejó caer el salado de vuelta en el papel como si quemara.
Retrocedió en la banca, el rostro pálido como la cera, los ojos fijos en aquello con una mezcla de terror y repulsión. Era real. Ese hombre no estaba loco. La amenaza era real. Alguien, por alguna razón desconocida, le había hecho eso a ella. «Dios mío», logró murmurar, la voz entrecortada por la conmoción. «Yo voy a volver allí, voy a reclamar, les voy a enseñar esto». La indignación comenzó a mezclarse con el miedo. La necesidad de hacer algo, de denunciar, de entender cómo había llegado eso allí. Pero Walt sacudió la cabeza suavemente. «No, señorita, no haga eso». «¿Pero por qué? Necesitan saber. Alguien allí dentro. Usted acaba de tener una liberación», la interrumpió, la voz tranquila pero firme. «Esto no fue un accidente, ni un descuido de la cocina. Fue algo hecho a propósito, en lo oculto. Probablemente quien lo hizo usó el lugar, tal vez alguien que trabaje allí o que tenga acceso, pero la intención vino de fuera, dirigida a usted. Reclamar no resolverá la raíz del problema, e incluso podría exponerla más». Liberación. La palabra resonó en la mente de Julie, superponiéndose a la conmoción y la rabia. Liberación. Estaba a punto de ingerir aquello, a punto de abrir la puerta al mal indescriptible que le habían destinado, y fue detenida, advertida, salvada. El enfoque ahora no es la venganza ni la reclamación, continuó Wall, notando el cambio en su expresión. El enfoque es que Dios vio lo que estaba preparado contra usted en las tinieblas y lo sacó a la luz. Él la libró de este mal antes de que pudiera tocarla. Agradézcale a Él por eso. Agradezca a Dios por esta liberación y siga con su vida, pero ahora con los ojos más abiertos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Julie. Lágrimas de miedo residual, pero también de un alivio profundo y abrumador y de una gratitud que nacía en su pecho como una fuente. Miró a Wall, el extraño que se había convertido en un ángel mensajero en su vida. «Gracias», dijo, con la voz embargada. «Muchas gracias. Usted me salvó la vida». Wall ofreció una pequeña sonrisa, casi triste, y volvió a negar con la cabeza. «No fui yo, señorita. Yo solo fui el instrumento. La voz que él usó, quien la libró, quien la protegió fue Dios. Agradézcale solo a Él. Es a Él a quien le debe toda su gratitud». Y con esas palabras, dio un paso atrás, asintió levemente con la cabeza y dándose la vuelta comenzó a alejarse, mezclándose con la multitud que pasaba por la plaza, tan súbitamente como había aparecido. Julie se quedó allí, sentada en la banca, el paquete con el salado profanado abierto frente a ella, el sol brillando, el ruido de la ciudad continuando como si nada hubiera pasado. Pero para ella todo había cambiado. Se quedó paralizada por unos minutos tratando de procesar la avalancha de información y emociones, el terror de lo que podría haber sucedido, la extrañeza de aquel encuentro, la realidad de un mal que nunca había imaginado que existiera dirigido a ella y, sobre todo, la intervención divina clara e innegable. Tomó el paquete con el contenido siniestro, lo cerró con manos temblorosas y lo depositó en el bote de basura más cercano, sintiendo un escalofrío al hacerlo. Necesitaba deshacerse de aquello. Regresó a la oficina aturdida. Las conversaciones triviales de sus colegas, los correos electrónicos en la bandeja de entrada, el ambiente familiar del trabajo, todo parecía surrealista, visto a través de un filtro diferente. ¿Cómo podría explicar lo que pasó? ¿Quién le creería? Decidió guardárselo para sí misma, al menos por ahora, pero la experiencia la marcó profundamente. El mundo, que antes parecía un lugar mayormente seguro y predecible, ahora revelaba tener dimensiones ocultas, peligros invisibles contra los cuales solo una fuerza mayor podía proteger. Esa noche, Julie rezó como nunca antes, no las oraciones tranquilas y rutinarias de antes, sino un derramar del alma, una conversación íntima y desesperada con el Dios que la había librado de forma tan espectacular. Le agradeció con cada fibra de su ser, las lágrimas lavando el miedo y solidificando una fe que, antes tranquila, ahora se había convertido en una roca, una certeza vivida en carne propia. Los días que siguieron fueron de adaptación. Julie siguió siendo la persona alegre y amable de siempre, pero había una nueva capa de seriedad en su mirada, una percepción más aguda del mundo que la rodeaba. No se volvió miedosa, sino más vigilante e infinitamente más agradecida. Ese casi terrible no la paralizó. Al contrario, le dio un nuevo aprecio por la vida, por cada respiración, por cada día de normalidad. Su fe se profundizó, convirtiéndose en el centro de su existencia, la brújula que la guiaba.
Nunca volvió a ver a Walt. A veces se preguntaba si él era realmente real, o tal vez un ángel en forma humana, pero sabía, en su corazón, que el mensaje y la liberación fueron reales. Ese evento se convirtió en un testimonio silencioso, pero poderoso en su vida. Una prueba de que, incluso cuando somos blanco de un mal que no comprendemos, proveniente de fuentes que desconocemos, no estamos solos. Hay un Dios que ve en las tinieblas, que conoce los planes ocultos, y que, en su infinita misericordia y poder, extiende su mano para proteger a aquellos que confían en Él. La belleza de Julie no disminuyó, sino que ganó una nueva profundidad. Su alegría no se apagó, sino que se volvió más consciente, más arraigada en la gratitud. Su vida continuó, pero con la certeza indeleble de que era guardada, protegida, una hija amada bajo la mirada atenta del Padre Celestial. El mal había intentado infiltrarse a través del sabor invitante de un salado, pero fue derrotado por la dulce gracia de una liberación divina, un recordatorio eterno de que la luz siempre será más fuerte que las tinieblas. Y esa certeza, sí, era el alimento que verdaderamente sustentaría su alma para siempre. ¡Qué impactante historia de liberación! Nos recuerda que vivimos en un mundo con batallas espirituales reales, pero que Dios tiene el poder de guardarnos de peligros visibles e invisibles, incluso aquellos escondidos en la rutina diaria. ¿Crees en la protección divina contra trampas ocultas? ¿Alguna vez has pasado por alguna situación donde sentiste claramente la liberación de Dios alcanzándote en el último instante? Comenta abajo, comparte tu reflexión sobre este testimonio, si has vivido algo parecido, o deja una palabra de fe sobre la protección de Dios. Queremos escucharte. Dale, me gusta. Si crees que Dios nos libra del mal y que necesitamos estar atentos espiritualmente, deja tu me gusta para apoyar este mensaje. Comparte. Ayuda a que esta poderosa historia de alerta y liberación divina llegue a más personas. Compártela con tus amigos, familiares y grupos. Suscríbete. Para no perderte más testimonios reales de fe, milagros y liberaciones como el de Julie. Suscríbete ahora al canal. Fortalezcamos juntos nuestra fe y vivamos con gratitud por la constante protección de Dios.